Estamos en el estudio de Eduardo Gómez, exalumno del Colegio San Carlos, promoción 1968, artista principalmente dedicado a la escultura, aunque también utiliza otros medios. Sheila, su señora, describió a Eduardo de forma muy elocuente al decir que él siempre ha sido un artista, solo que estaba atrapado en un cuerpo que tuvo que desempeñar diferentes actividades durante los muchos años de su vida laboral. Felizmente, ahora se dedica exclusivamente a su pasión, el arte y especialmente a la escultura. Eduardo. Gracias. Sí, aquí en este sitio, a ver, les damos un tour. Si comenzamos por aquí, por estos. Por ejemplo, esa escultura que ve ahí es lo que se llama en francés un écorché, que es la mitad de la escultura son músculos y la otra mitad es hueso. Y esto lo hacemos, esto lo hago para enseñarle anatomía a los estudiantes. El primer ejercicio que ellos tienen que hacer para estudiar la manera de hacer la figura de la cara es hacer esto. Este es el primer ejercicio. Y allá usted ve otro écorché, pero ya ese es de cuerpo completo. Al lado izquierdo están todos los músculos y al lado derecho están los huesos. Y aquí ve usted todo lo relacionado con la proporcionalidad del cuerpo humano. El cuerpo sentado se divide en tres partes iguales. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, el cuerpo sentado, si esta persona tuviera la rodilla así de grande, se vería rara. Pero el cuerpo sentado y el cuerpo también se puede doblar por mitad. Por ejemplo, si alguien está tocándose los dedos de los pies, cosa que ya yo no puedo hacer. Interesante explicación, Eduardo. Yo quisiera echar un poco hacia atrás y que nos cuente. Listo. ¿Cómo fue que decidió dedicarse a la escultura? Un poco de la historia que nos relataba esta mañana de pequeño, lo que lo motivó a interesarse por ese medio. Bueno, cuando yo tenía 7 años, mi abuelo me mandó a España. Mi papá me mandó a España a visitar a mi abuelo, que se había retirado. Entonces, cuando yo estaba ya en Madrid, era invierno y mi tía me sacó a caminar un día a la calle y me llevó donde una amiga que tenía un pequeño taller y estaba haciendo una estatua de la Virgen de arcilla. Y a mí me impresionó mucho en ese entonces eso, y la explicación que ella me dio cuando yo era tan pequeño de que ella estaba haciendo eso con barro. Y me pareció increíble que uno pudiera hacer con barro algo que me parecía tan bello. Entonces, realmente ese fue el génesis ahí fue donde me picó la mosca, porque desde ese momento quise siempre poder hacer, y yo me acuerdo estar mirando y pensar que algún día iba a poder hacer eso. La escultura se puede hacer de varias formas, pero solamente hay 3 formas en que se puede hacer escultura.
Una es aditiva, otra es subtractiva y otra es constructiva. Resulta que solo existe un elemento que yo conozco en la cual esas tres formas de hacer escultura se pueden hacer, que es la arcilla. Entonces, por eso todos los escultores del mundo, hasta los del Renacimiento, Miguel Ángel y todos ellos, todos sabían trabajar en arcilla, porque los modelos que ellos hacían eran en arcilla. Y le voy a dar un ejemplo, mire. Esta es una escultura que yo quiero hacer en mármol. Esta escultura la voy a hacer en mármol, pero es una maqueta que hice en arcilla para hacerla en mármol. La mayoría de los escultores, claro que hay excepciones, por ejemplo, gente que se dedica solamente a soldar pedazos de hierro o algo, pero por lo general se necesita una referencia visual, y esa referencia visual siempre la comienza uno en arcilla. Entonces así comienzo yo todos los trabajos. Entonces, por ejemplo, este es un retrato que le hice a un amigo colombiano. Esta es una demostración. Yo siempre cuando enseño en una clase hago una demostración física. Entonces, por ejemplo, esta es arcilla, lo que llamamos aquí, no sé cómo se dice en castellano, pero en inglés se dice earthenware. Y la diferencia entre earthenware y stoneware es que earthenware es un tipo de arcilla que no tiene arena, el stoneware tiene arena mezclada que le da una consistencia física mayor para hacer obras más grandes, pero si uno quiere hacer detalle, el earthenware es mejor. Esta escultura la voy a meter al horno, ahora vamos a ver dónde está el horno, etc. Esta la voy a meter al horno. Cuando la meta en el horno y la cocine, va a salir blanca, como esto, pero esta ya está cocida. Este ya es el barro cocido, este es el barro sin cocer, ¿no? Ahora, este es un producto que si yo le hago una pátina, o mejor dicho, le hago un terminado, le doy algún color, etcétera, va a ser terminada. O sea, es one step. Aquí usted ve, por ejemplo, a veces este es arcilla, este es bronce. Casi no se nota la diferencia, ¿no? Pero mire, esta escultura puede durar 1000 años. Ya está, si la tiro al piso se revienta. Es la diferencia. Entonces, ahora, ¿cómo se llega de acá a acá? Entonces le voy a mostrar cómo se llega de aquí a allá. Mire, esta es una escultura que hice de una de mis nietas. Es un retrato de una nieta cuando tenía 3 meses. Sobre esta escultura hice un molde de caucho. ¿Ok? Pues no sé si alcanza a ver ahí, sí, ahí se ve. Este caucho es silicón. Entonces, dentro del silicón derretí cera. Esto es cera, un pedazo de cera. Se derrite la cera. Y esa cera derretida
se echa el molde de silicón y se saca la pieza en cera. Entonces pasamos de la pieza en arcilla a la pieza en cera a través de este molde de silicón. ¿Ok? ¿Por qué hacemos eso? Porque si usted trata de echarle metal derretido al molde de caucho, se derrite. Entonces usted necesita un molde que tenga que aguante una temperatura que sea mayor a la del metal derretido. El metal derretido es el bronce. Ese metal derretido, para hacer eso, cogemos la pieza en cera y la cubrimos con un material que nosotros llamamos ceramic shell, concha cerámica. Esa concha cerámica se cocina en un horno y cuando se cocina en el horno se endurece y se derrite la cera. Por eso se llama el proceso de cera perdida. Los indios chibchas hacían cosas en oro utilizando exactamente el mismo proceso. Los griegos hacían estatuas en bronce utilizando exactamente el mismo proceso. Nada ha cambiado. La única diferencia es que hoy utilizamos el silicón para hacer el primer molde porque es más rápido y más fácil que hacerlo en plaster, en yeso. Entonces, una vez que tenemos el molde sobre la cera y lo cosemos y la cera se derrite, entonces queda ya la impresión femenina dentro del molde de cerámica, y dentro de ese molde de cerámica se echa el metal derretido y queda la pieza en bronce. Lo que pasa es que hay que destruir ese molde para sacar el bronce de ahí, y entonces se destruye y hay todo un proceso para darle el terminado al bronce, ¿no? Entonces el metal hay que trabajarlo, pulirlo, soldarlo. Por lo general las piezas no van en un solo molde. Por ejemplo, esta pieza tiene 3 moldes, entonces hay que soldar las piezas después de que han sido fundidas para que la pieza quede completa. En este caso, por ejemplo, para hacer esta escultura se necesitaron 16 moldes. 16 moldes distintos. Y entonces usted no se da cuenta ni sabe dónde se soldó la pieza. Es perfecta. La gente que trabaja en las fundiciones de arte que le colaboran a los artistas para hacer este tipo de trabajo, son artistas ellos. O sea, son artistas de cera, artistas de moldes, artistas de pulir y trabajar el metal, soldadores. Mejor dicho, lo que la gente no sabe es el montón de trabajo que tiene una escultura y el montón de gente que colabora en eso. Eduardo, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo fue la transición entre la vida corporativa y la dedicación exclusiva al arte y en particular a la escultura? Bueno, yo siempre quise hacerlo. Lo que pasa es que a uno se le presentan necesidades en la vida y durante mucho tiempo no pude hacerlo, pero en una época cuando tenía un negocio de café, nosotros vivíamos en Little Rock, Arkansas, entonces
había una bodega desocupada al lado y yo decidí arrendarla para hacer mi arte ahí. Estando en ese entonces en Nueva York con mi esposa en el Metropolitan Museum of Art, fuimos a ver una exhibición de Agustín Rodin y yo estaba mirando, creo que la escultura de los Burghers of Calais, y le dije a mi señora, yo puedo hacer eso. Y ella me dijo, bueno, ¿y entonces por qué no lo hace? Una buena pregunta. Días después, nosotros teníamos un amigo que era un monje carmelita y el monje carmelita vino a comer a la casa, era español. Había una escultura que yo había hecho en alabastro en la universidad sobre una mesa. Y entonces él me preguntó qué sobre esto y sobre lo otro. Y de una manera muy española, de pronto se alteró y me dijo, bueno, ¿y dónde están las otras? Y entonces yo le dije, pues no hay otras. Entonces me dijo, y Dios te ha dado no sé qué, esa habilidad y no la has seguido, eso es un pecado. Bueno, mejor dicho, me iba a ir al infierno yo por no haber hecho eso. Entonces, unos días después fui a la universidad y me enrolé como estudiante de escultura en la universidad, yendo por la noche porque tenía que trabajar. Entonces, por lo general, yo iba a clase como de las 6 a las 10 de la noche. Y bueno, y 4 años me gasté en hacer todos los créditos que se necesitaban y así fue que comencé en serio. Yo he tenido el privilegio de ver muchas de las obras de Eduardo y oír una explicación detallada de cada una de ellas. En su casa tiene varias de sus obras y esta mañana tuve el placer de oír tanto de él como de Sheila, su señora, una buena descripción de cada una de ellas. Esta en particular me llamó la atención. Eduardo, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre esta? Sí, esta escultura es una escultura de mi señora. Fue un retrato que hice de ella hace ya unos añitos. Pero me gusta mucho porque tiene una composición interesante y tiene, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha gustado hacer es introducir dentro de una escultura de un busto, ponerle las manos, porque las manos son muy expresivas. En el caso específico de mi esposa, cuando hace así, está pensando, pero cuando se hace para el otro lado es que está brava conmigo. Entonces, por eso esta escultura se llama The Thinker, el pensador, porque pues Rodin tiene un pensador que era un hombre, pero a mí me pareció interesante que hubiera un pensador que fuera femenino también. Esta es otra escultura donde quise introducir la mano dentro de la composición, y la razón específicamente es que creo que le da carácter a la escultura. Le ayuda a representar el carácter de la muchacha, que era una modelo que posó para ella. Aquí tenemos otro ejemplo, también con las manos. La modelo que posó para eso no tenía manos.
O sea, tenía manos, pero no las tenía ahí. Pero a mí me pareció que la posición de la cara y la esta era como si se estuviera mirando en un espejo. Entonces, pues, se podría decir, por ejemplo, que, bueno, no sé, puede ser que descubrió algo que no le gustó, puede ser que está descubriendo algo que sí le gustó, pero las manos ayudan a darle algo narrativo al gesto de la cara en todas estas esculturas. Esta, Eduardo, a mí me llama la atención porque la mayoría de sus obras tienen bases muy elaboradas, muy bien hechas en mármol, en granitos o en madera, algunas de ellas. Esta está montada sobre un taco de madera rústico, ¿no? ¿Alguna razón en particular? Bueno, la razón es que esta es una escultura barata y estas son más caras. No, esta es una escultura en arcilla. Esta no es una escultura que ha sido fundida. Y entonces la otra razón es que la muchacha que posó, pues yo creo que iba más como con el carácter de ella, también esto que una cosa muy formal, ¿no? Porque la base y la pátina también afectan el mensaje. Por ejemplo, si usted mira este retrato que yo acabé de hacer hace muy poco, este retrato tiene un acabado que no es muy fino. O sea, si usted la mira, ve que tiene huecos y la razón es que va con el carácter del individuo. Va con el carácter del individuo. En cambio, en el caso específico de una de estas, esta era una mujer joven, entonces tiene un acabado mucho más suave, ¿no? Más pulido. Ahora, mire por ejemplo este que es otro amigo que le hice este retrato. Este es un caleño que le acabo de hacer este retrato hace como un mes. También tiene un acabado que no es demasiado pulido porque le ayuda porque es una persona de edad. Y la gente de edad no tiene la cara muy pulida. Cuéntenos un poco sobre esta. Hay unas formas que son muy fuertes dentro del diseño, como usted debe saber como arquitecto. Una es la forma en S y otra es la forma en triángulo. Entonces, si usted mira esta escultura, esta es una escultura triangular y esta es una escultura que está llena de S. Entonces, esta es una S, aquí va otra S, aquí va otra S. Por donde la mire, y la S es una forma de diseño que es muy sensual. Obviamente, en el caso específico, está bien representada en este caso. Aquí tenemos una obra reciente muy particular y con una técnica muy diferente. Eduardo, ¿nos cuenta un poco sobre esto? Sí, esto es interesante porque este material es una mezcla de epoxi con polvo de mármol. Yo no sabía que fuera translucente o que dejara pasar la luz. Cuando yo estaba haciendo esta escultura, había una lámpara detrás y cuando la saqué del molde noté que algo estaba sucediendo. En el arte, muchas veces, como en la medicina también, los accidentes a veces
son muy interesantes. Este es uno. Entonces yo me di cuenta que si usted mira, por ejemplo, sin la luz, las partes profundas son oscuras y las partes altas del relieve son claras. Pero si usted le aplica la luz por detrás, usted inmediatamente reversa el proceso y crea un efecto como un negativo en blanco y negro de los antiguos. Entonces le da un efecto al relieve como si fuera de otro mundo. O sea, cuando comencé con esta escultura, yo había hecho una muchacha sobre una roca. Pero fíjese lo que pasa. Si le ponemos la luz por detrás, la roca se convierte en una nube. Entonces, el título de esta escultura fue Cielo. Cielo no solamente por la muchacha, sino porque el entorno hace parecer como si estuviera flotando en una nube. Esta escultura tiene un significado especial. Esta escultura va a ser inaugurada en el parque de veteranos en la ciudad de Port St. Lucie, Florida, el día 12 de junio de este año, o sea, dentro de un mes. Tiene una serie de significados que para mí fueron importantes. Primero, la guerra de Corea fue la primera guerra en la cual los soldados americanos blancos y negros pelearon juntos. No sé si ustedes saben, pero durante la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra inmediatamente anterior a la Guerra de Corea, los soldados estaban divididos y los soldados negros ni siquiera podían combatir junto a los soldados blancos. Entonces, la primera cosa que yo quería hacer en esta escultura que se llama el paralelo 38, que es el paralelo que divide a Corea del Norte de Corea del Sur, era mostrar que en este caso estaban luchando tanto los dos soldados y que el negrito estaba defendiendo al soldado blanco. El niño, quien me sirvió de modelo para él, fue un compañero, fue un hijo de un amigo mío en Arkansas, que era coreano, y ustedes ven que los soldados están con uniforme de invierno. El invierno en Corea era muy fuerte y los soldados todos sufrieron mucho en Corea con el frío. El niño aparece casi desnudo y la razón es para contrastar el uniforme de los soldados con el niño y mostrar y dramatizar la fragilidad del momento y la urgencia del momento. El niño representa la República de Corea siendo levantada en las manos del soldado. Como ustedes posiblemente saben, Colombia fue uno de 14 países que mandó un batallón a Corea a luchar en esa guerra no sé si ustedes recuerdan al general Valencia Tovar, que fue uno de los veteranos de ese batallón Colombia en esa guerra. Entonces, para mí, esta escultura tenía mucho significado por varias razones. Esta escultura la hice en el año 2007. Lo que pasó, la hice y me gasté como 6 meses haciéndola. Nunca sucedió nada con esta escultura hasta que hace un par de meses
alguien entró a mi estudio y una persona de medios económicos y me dijo que quería donar esa escultura y regalársela a los veteranos de la guerra de Corea. Yo no estaba esperando eso. Esta escultura estuvo aquí en mi estudio durante 17 años y bueno, esas cosas suceden. Eduardo, esta interesante y detallada explicación de la escultura creo que nos da una buena entrada para que nos hable un poco de todo el trabajo de investigación que tiene que hacer antes de empezar una de estas obras. Gracias. Sí. Sobre todo obras públicas y todas las obras en general, sobre todo lo que son comisiones, o sea, obras que han sido comisionadas por una tercera persona, no que uno está haciendo por gusto, sino porque por algún motivo han sido comisionadas, requieren muchísimo trabajo y mucho estudio, mucha investigación. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El uniforme, los cascos de la guerra de Corea eran distintos a los de la Segunda Guerra Mundial y son distintos a los de la guerra del Vietnam, etc. Yo tuve que leerme varios libros sobre la guerra de Corea para entender cómo eran los cascos. Esta carabina es una carabina que fue la que utilizaban los oficiales, que se llamaba el A1 Garand Carabine, que utilizaban los oficiales del ejército americano durante la guerra. ¿Por qué le puse la carabina de oficial al negrito? Para mostrar que tenía más rango que el otro que estaba defendiendo. Claro, eso no lo sabe cualquiera, pero un veterano de la guerra de Corea se da inmediata cuenta de que este soldado lleva la carabina que era distinta al rifle, que era mucho más grande y más pesado, que era el que llevaban los soldados. Este es un relieve que hice de unos amigos que vi hacer una demostración de tango. Era de la República Dominicana, ella era uruguaya. Pedí que posaran para este relieve. A mí el relieve me parece lindísimo y el relieve es posiblemente una de las formas de escultura más difícil porque el relieve tiene problemas de arte de 2 dimensiones y de 3 dimensiones al mismo tiempo. Este es otro relieve, pero este relieve es distinto. Este es un alto relieve y este es un relieve que hice en una clase donde estaba enseñando una clase sobre cómo hacer el cuerpo humano más abstracto, ¿no? Entonces este es un ejemplo de eso. Esta es una escultura que fue una de las primeras que hice, que era de una mujer que era una bailarina de flamenco, que me pareció que tenía una personalidad muy fuerte, y aunque no era muy joven y se veía muy joven, me pareció que tenía mucha fuerza, y entonces por eso decidí hacer esta escultura. Eduardo nos ha hablado muchas veces de su escultura, que es a lo que más se dedica. De lo que no había hablado mucho es de que él usa otros medios también, como el dibujo, ¿no? Aquí vemos uno de ellos, y la pintura, ¿no? En su apartamento podremos ver algunas otras muestras. Bueno, estos son los moldes, como le mostré al principio. Estos ya son moldes un poco más grandes, para esculturas un poco más grandes. Estos son los hornos donde cocinamos las esculturas.
Parte de la gran colección que tiene Eduardo de obras está en lugares públicos. Estamos en la ciudad de Stuart, en el sur de la Florida. Y aquí Eduardo nos va a hablar un poco de lo que representa esta escultura. Cuando me pidieron que hiciera esta escultura, lo más difícil fue desarrollar el concepto artístico de qué era lo que ellos querían. Y me habían pedido algo que no fuera relativo a una guerra específica, sino querían que fuera algo genérico, pero que representara lo que representa el parque, que es Distinguished Service Memorial. Entonces, haciendo un poco de research, vi como cuando una persona ha fallecido en una guerra, le dan la bandera doblada al esposo o a la esposa o al papá o a la mamá. Y entonces a mí se me ocurrió que de pronto esa persona lo que haría con la bandera sería inmediatamente la recibe, se la llevaría, la abrazaría de esta forma. Entonces, así se me ocurrió precisamente el concepto artístico para esa escultura. Yo le digo a mis estudiantes que una escultura no es un cuento, sino un poema, porque hay que decir mucho con poco. Entonces, esta escultura creo que dice mucho con poco. La gente que comisionó esa obra quedó tan favorablemente impactada por lo que hizo Eduardo que le pidió que hiciera una segunda para el otro lado de la bandera. Eduardo. Sí, esta segunda escultura la hice un año después. Es un bajo relieve. Esta escultura fue complicado también llegar al concepto artístico, pero a mí se me ocurrió que no hay esculturas de mujeres veteranas. Y aquí en la Florida tiene como 85,000 mujeres veteranas. Y entonces yo quise mostrar algo que demostrara el nivel de sacrificio de un soldado, de una soldada, que deja a su hijo para irse a la guerra. El morral es tamaño natural, porque en el ejército no hicieron morrales para mujeres, sino que a una mujer pequeña le toca ponerse el morral grande que tienen los hombres. Es casi una metáfora para demostrar el peso tan grande que tiene el soldado que lleva encima al tener que separarse de su hijo o hija para irse a pelear. A mí me pareció que eso era pues un sacrificio pues muy grande. Hace un rato Eduardo nos comentó acerca del cura español, ¿no? Que fue uno de los motivadores de que se dedicara a esto en serio. Y esta creo que fue la escultura que motivó eso. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre pues hombre, este alabastro? Esta escultura es la primera escultura que hice en mi vida. Yo vivía en un pequeño apartamento en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, donde era estudiante en la universidad y tomé una clase de escultura y el profesor nos dio un cincel, un martillo y un pedazo de piedra. Y yo, dentro de esa piedra que era así como cortada de cierta forma, etcétera, yo logré ver esta forma dentro de la piedra.
que era lo que decía Miguel Ángel, que uno tiene que poder ver la forma dentro de la piedra. Estamos en el apartamento de Eduardo Ischila, donde tiene varias de sus obras, todas obras muy interesantes, varios retratos familiares que sería muy interesante que nos contara un poco la historia. Bueno, aquí tenemos, esta es mi suegra. Yo no sé cuántos de ustedes le han hecho una escultura a su suegra. Pero yo sí se la hice porque se la merecía. No sé, muchos de ustedes de pronto tuvieron el placer de conocer a mi suegra porque viví en Colombia 35 años trabajando con los pobres. Y bueno, era una persona muy especial, Mary McCormick. Y este es el busto de ella, que lo hice en el año 2003. Y aquí están las manos de ella leyendo la Biblia. Esta escultura se llama Faith. Esta muestra las manos porque ella era viejita y sufría de artritis. Este es mi nieto menor, Jean Paul. Wait, that's where I live? It's okay. I know, but am I like? You're fine. Okay. Que fue el modelo para esta escultura. Yo tengo aquí la casa llena de retratos de mis nietos, de mi esposa, de la mamá de mi esposa. Este es el otro retrato que vimos anteriormente en el estudio, que hice la demostración de la cera, etc. Este es el bronce. Entonces, esta es mi nieta Sofía. Esta es una escultura de Bella que la hice cuando era chiquita y entonces aquí la tenemos en la casa en un sitio muy especial. Este es el retrato de mi esposa, el cual vimos en el estudio. Ese fue el original. La otra era la segunda o tercera copia. Esta escultura es un retrato de una de mis nietas, la mayor de mi hijo Pablo, que se llama Paulina. Cuando era chiquita, tenía unos 3 años. Estas dos esculturas son el busto de mi papá y mi mamá. Yo les hice esta escultura en Nueva York cuando estaban enfermos de cáncer y estaban tratándose en el Sloan Kettering Memorial, y para que no se hartaran entre citas médicas decidí hacer esta escultura a cada uno en el apartamento donde estábamos. Yo hago muchas veces una o dos versiones de la misma escultura. En el estudio vimos una escultura que se parecía a algo a esta. Esta es un poco distinta. El título de esta escultura es Girl on the Edge. Esta es una escultura que hice de un negro que fue amigo mío, que era un bailador de ballet, entre otras cosas, el cual cuando lo conocí me pareció que, entre otras cosas, muy buen mozo y tenía una personalidad muy impresionante. Entonces, ahí ven ustedes, esa escultura es una de las que más me gusta a mí. Esta escultura es una comisión de un amigo que me pidió que le hiciera una escultura que fuera happy. Y entonces esta fue la escultura que le hice. Un par de viejos contando chistes en un parque y riéndose. En el estudio hablábamos de que Eduardo, además de ser escultor, también tiene varios dibujos y pinturas. Aquí hay un autorretrato y aquí tenemos un óleo. Si se preguntan de dónde vino la inspiración, solo es voltear la vista para acá y ahí la tienen. Como muchos de ustedes saben, mi hija mayor murió de cáncer a los 3 años.
Durante 1 o 2 años después, yo perdí la habilidad de ver colores. Esta pintura la hice con tinta china, diluyéndola en muchos tonos con agua. Y es una pintura, es triste, era lo que yo sentía durante esos años. Y lo único que yo veía y recuerdo de esos años, de ese tiempo, era cuando caminaba a la oficina, veía las rajaduras en el concreto. Sin embargo, el nombre de la pintura es Desert Flower. La razón es que la flor en el desierto es una flor que sale y se va muy rápido y sin embargo es muy bella. Y aquí está lo que dice la tumba de ella. Los 2 óleos que hay aquí son óleos que hice con espátula, sin usar brocha de ningún tipo. Y ya para terminar, esta es la obra más reciente y para mí la más significativa de todo lo que hemos visto hoy de Eduardo. Merece una buena explicación. Esta obra comenzó como una forma de estudiar anatomía por parte mía. Obviamente, como escultor figurativo, la anatomía es muy importante. Entonces, quise hacer una escultura que mostrara los músculos en contracción de unos bailarines de ballet. Y entonces, cuando estaba haciendo esta escultura, llamé a mi esposa al estudio una tarde y le pedí que viniera porque a ver cómo le parecía la obra, porque básicamente yo esculpo de adentro para afuera y entonces yo tenía todo el plan de ponerle pellejo a estas esculturas, pero da la casualidad que mi señora entró y le dije que yo iba a cubrir de pellejo estas esculturas y el comentario de ella fue, si les pone pellejo se las tira. Yo le dije, bueno, y entonces ¿usted cómo llamaría semejante escultura? Y la respuesta de ella inmediatamente me dijo, Soul Dance, la danza de las almas. Y le dije yo, ¿por qué Soul Dance? Me dijo, pues es que el amor no se acaba con la muerte. Entonces, esta es la escultura, es la favorita de ella, no necesariamente, pues es una escultura que hay gente que le encanta y otros que no les gusta, porque es fuerte, es un poco dramática. Sí, yo puedo agregar un comentario, es bastante dramática, pero tiene muchísimo movimiento y me impacta esta escultura, que a pesar de que son calaveras, tienen expresión, tienen expresión de amor. No tienen ojos, pero se están mirando. Sí. Me impacta esta escultura. Quiero agradecer a Eduardo, a nombre propio y de nuestros compañeros de San Carlos 68, el que haya compartido no solo su fascinante obra, sino su enorme conocimiento sobre el tema. Gracias, Eduardo.